Madre mía, vaya humillada se acaba de llevar Feijóo en este primer día de debate de investidura. Mira que Feijóo ha empezado bien y yo los primeros minutos digo, ostras, buena crítica, buena oratoria, se la ve seguro. Ha cometido algún error, pero es que cuando ha rebatido y le ha contestado Sánchez ha sido una humillación bastante dura de ver. Me estaba sabiendo mal hasta por Feijóo. Vamos a comentar un poco lo que ha sido la sesión de investidura de hoy, las intervenciones de Feijóo, las réplicas de Sánchez, la intervención también de Santiago Abascal, que ha dado mucho de lo que hablar, y algunos puntos que creo que me han llamado la atención de esta investidura. Lo primero que ha hecho Sánchez esta mañana cuando ha empezado ese discurso ha sido agradecer, o no agradecer, sino reconocer, ¿no?, esa manifestación o esas protestas que había habido de gente pacíficamente en contra de, pues, la amnistía, de su gobierno, ¿no? Estas manifestaciones y concentraciones que se han dado durante estas últimas semanas en las calles, en las capitales de provincia, ¿no? Y ha sido un acto que, pues bueno, que sí que es obviamente para quedar bien, pero que queda efectivamente muy elegante y, ¿no?, y es una manera de reconocer también la crítica y la oposición que se le hace hacia él, ¿no? Ha dicho que es una forma de participación política legal y que bueno, que lo que él estaba haciendo, la investidura, también era legal. Ha empezado con un discurso, ¿no?, donde mencionaba sobre como retos o como ejes de lo que debería ser o prioridades del nuevo gobierno, pues el feminismo, el ecologismo, la crisis climática. Habló también, y es una mención al conflicto entre Israel y Palestina, ¿no?, el bombardeo de la Franja de Gaza, diciendo que se iba a comprometer a reconocer el pueblo de Palestina, lo cual es un poco oportunista, ¿no? Si tenemos en cuenta que lleva 4 años en el gobierno, ya ha tenido tiempo para hacerlo, pero ahora precisamente lo propone. En cualquier caso, bueno, es una buena identificación de lo que es un tema del contexto y de la agenda política, y que por tanto, oye, está bien aprovechado, ¿no? Ese contexto y ese momento, esa noticia de la que se habla todos los días, pues aprovechar y posicionarte en una investidura, pues bien aprovechado. A partir de aquí, el discurso de Pedro Sánchez por la mañana se ha basado en todo el rato establecer y plantear una dicotomía entre lo que él considera que es avanzar, entre lo que es progresar y entre lo que es un futuro mejor, o lo que él considera como el retroceso, el ir hacia atrás, el no crecer y lo que él considera como antidemocrático, ¿no? En todo el rato en esta oposición, obviamente el PSOE y los partidos de la investidura representaban esa opción de progreso y la planteaba como alternativa y como oposición a ese bloque conservador de lo que él llama derecha tradicional apoyada por la extrema derecha, que sería en este caso PP y Vox. Esta dicotomía es muy efectiva, ¿no? Y sobre todo es la que viene usando desde las pasadas elecciones, ¿no? Da a entrever y deja la sensación de que únicamente hay dos opciones, o el PSOE o Vox con el apoyo del PP. Y esto le fue muy bien en las elecciones, porque precisamente consiguió arramblar con mucho voto de personas que no querían a Vox, aunque a lo mejor tampoco querían al PSOE. Ha hablado, ¿no?, un poco de los peligros o de cómo ha evolucionado la participación y la presencia de la extrema derecha en los gobiernos en varios países de Europa, y sobre todo ha dicho, ¿no?, de cómo en España, hasta ahora, si bien había aparecido Vox en el Congreso y demás, no habían llegado prácticamente a gobiernos, pero ha utilizado las últimas elecciones municipales y autonómicas, las elecciones del 28 de mayo, que fueron un mes antes que las generales, ha utilizado ese momento para justificar lo que va a ser ahora su investidura y la amnistía. Es decir, básicamente uno de los argumentos que ha utilizado es, oye, el 28 de mayo... Vox entró en muchas comunidades autónomas gracias a los resultados de las autonómicas, y como entró en muchas comunidades autónomas con el PP, esta investidura que ahora yo propongo en las generales es una manera de oponer y de reaccionar ante estas investiduras autonómicas conservadoras o de extrema derecha o del retroceso, como estaba planteando él. Y además aquí la oposición se equivocó un poco, y Feijóo lo ha hecho un poco mal, porque cuando estaba Sánchez diciendo estas cosas había como una reacción muy... no ultra, ¿no?, pero sí un poco de estadio de fútbol, ¿no? De repente todo el mundo haciendo ruidos, quejándose, pegando gritos, que también es un poco normal y lo hacen todos los partidos, esto es cierto. Pero sí que es verdad que si precisamente te está hablando Pedro Sánchez de cómo tu partido representa algo conservador, algo vinculado a la extrema derecha y algo poco democrático, chico, pues no te pongas a buchear o a gritar justo cuando está diciendo eso, porque es como que le estás dando la razón y estás dándole más refuerzo a su argumento. Entonces, bueno, ahí falta un poco de coordinación y de inteligencia en la bancada del PP. Un poco en respuesta también a aquellos que criticaban que la amnistía podía atentar contra la igualdad entre los españoles, Pedro Sánchez decía que bueno, que la igualdad era también subir el SMI, aprobar una reforma laboral, la universalidad de los sistemas públicos. Bueno, pues él decía que eso era también igualdad, y efectivamente eso es igualdad, pero bueno, la amnistía es lo contrario a igualdad. O sea, no son compatibles las dos cosas. O sea, se puede estar en contra de la amnistía y a favor, efectivamente, de la subida del SMI y de todas esas cosas. Ha criticado también, ¿no?, cómo han aumentado y cómo aumentan las diferencias entre provincias, y en este caso ha culpado un poco a Madrid, ¿no?, también, supongo, por las estrategias del dumping fiscal y de cómo, pues, Madrid compite deslealmente contra las comunidades. Es curioso que diga que en este caso son estos factores los que contribuyen a las diferencias entre regiones, cuando precisamente ceder
y ofrecer una serie de beneficios a los partidos o a las regiones que te han apoyado en la investidura también es una manera de hacer crecer las diferencias, pero bueno, yo qué sé. Y otra vez ha vuelto a hacer uso, ¿no?, Sánchez, de esta dicotomía de o ellos o nosotros, ¿no? En este caso lo ha utilizado para comparar dos posiciones ante el conflicto independentista, ¿no? Decía, mirad lo bien que le fue al independentismo y lo agresivos que estaban cuando gobernaba el PP, y mirad qué callaos y qué tranquilos están ahora que gobierno yo, ¿no? Entonces ha dicho lo típico de, ¿qué preferís? ¿Cataluña en 2015-2017 o Cataluña en 2023, ¿no? Un poco estableciendo esa dicotomía como si no hubieran más alternativas. Y en fin, pero bueno, ahí Sánchez, inteligente. Y llegaba al punto de la amnistía. Es un tema del que ha hablado bastante, no se ha ocultado, no ha intentado omitir el tema de la amnistía, y me parece bien porque realmente no puedes tampoco hacer como que no quieres hablar de ello, porque puede dar la sensación de que estás intentando ocultar algo o de que tú mismo te avergüenzas de lo que estás proponiendo. Entonces, por mucho que te toque tragarte sus palabras, hoy al PSOE le tocaba defender la amnistía. Me ha dejado un poco frío con los argumentos, porque básicamente ha dicho una frase que le ha quedado muy de estilo Mariano Rajoy, que decía, los motivos de la amnistía son los que son. Como diciendo que era un poco fruto del contexto, que era un poco fruto de la actualidad, y era como, ya, pero eso de que los motivos son los que son... De hecho, luego Feijóo ha utilizado esta frase y se la ha echado un poco en cara, ¿no?, en la réplica. Pero bueno, ha dicho que la amnistía era perfectamente legal, cosa que, bueno, debatible, esto no lo tiene aún nadie claro. Ha dicho que, bueno, que era bueno para la economía del país y que era mejor para el interés de los ciudadanos de Cataluña y de los ciudadanos de España. Esos son un poco los argumentos. Pero sí que es verdad que hablando de la amnistía ya se ha empezado a ver un Pedro Sánchez más suelto, con más ironía, con más sarcasmo, que hacía bromitas y sobre todo que intentaba responder a los argumentos que se le tiraban desde la bancada del PP y que estas últimas semanas han estado esgrimiendo contra la amnistía, ¿no? Entonces ya se empezó a ver un Pedro Sánchez más tranquilo, más cómodo. Y esto es importante porque no se le ha visto tenso ni se le ha visto incómodo hablando de la amnistía. Si se lo hubiera visto tenso o incómodo, seguramente se podría asociar y se podría pensar pues que no está seguro, que tiene miedo, que le está suponiendo un problema a la amnistía, pero en este caso ha parecido completamente lo contrario. En toda esta primera intervención de la mañana también ha hecho alguna alusión a las elecciones en Argentina, ha comparado bastante al PP con Milei y ha criticado el apoyo, alguna referencia a la vivienda y poco más. Pero lo interesante ha venido esta tarde, efectivamente, cuando ya han empezado a interpelarse y a responderse entre candidatos. Hemos tenido un duelo entre lo que es Sánchez y Feijóo bastante increíble. Y como os decía al principio, Feijóo ha empezado muy bien. Feijóo lo tenía fácil, porque simplemente ha estado los primeros 10 minutos, echando en cara y tirando de hemeroteca para enseñarle a Sánchez y al conjunto de los españoles todas las citas y todos los momentos en los que Sánchez había dicho una cosa y acababa haciendo otra, ¿no? Todos esos casos y todos esos momentos en los que decía que no iba a haber amnistía, que era inconstitucional, que no se lo iban a dar a los independentistas, y efectivamente finalmente lo han hecho. Entonces, en ese sentido, Feijóo, efectivo, claro y conciso. O sea, voy a ir a las contradicciones, voy a enseñar a la gente lo que tú dijiste, que no se olvide. Y en ese sentido, Feijóo iba perfecto, estaba haciéndolo muy bien. Ahora llega un momento en el que Feijóo ha implosionado y ha cometido el primer fallo, que ha sido precisamente el momento que ha dado mucho que hablar de la cita de Machado, ¿no? Ha incorporado finalmente a la cita una frase más, un contenido más, que no era de la propia cita original de Machado, sino de Ismael Serrano, que creo que es cantante o cantautor o lo que sea. Y luego, efectivamente, Sánchez ha aprovechado este desliz de Feijóo para obviar todo lo que le había dicho antes Feijóo y centrarse únicamente en el error ese, ¿no? Esto es 10 de 10 por parte de Sánchez. Pero bueno, siguiendo un poco con la estrategia de Feijóo, después de este mini error en la cita, ha vuelto a incurrir en algunos errores que yo sinceramente no entiendo cómo puedes cometer. Porque que sigas con los mismos argumentos que llevas haciendo 3 meses, yo es algo que no entiendo. En este canal hemos hecho 80.000 vídeos hablando de Feijóo y de los errores que ha cometido desde el 23J, ¿no? Y empezando por esta estrategia de yo he ganado las elecciones, yo merezco gobernar, no gobierno porque no quiero. Claro, si tú sigues repitiendo, a día de hoy estamos a 15 de noviembre, si tú sigues repitiendo eso, das pie a que luego Sánchez te responda y se ría de ti. Y eso es básicamente lo que ha pasado. Feijóo ha seguido anclado en los mismos argumentos que hace 3 meses. Y yo no sé si es por la línea del partido, yo no sé si es porque se lo dicen o porque cree que es la mejor opción. Pero sinceramente, no entiendo por qué sigue empeñado en repetir esos argumentos. Ha tenido también algunos momentos también finos y lúcidos, ¿no? Por ejemplo, cuando ha nombrado una serie de nombres y de personalidades ligadas al PSOE que estaban siendo muy críticos con la amnistía, ¿no? Para intentar un poco apretar o buscar las cosquillas al PSOE. Ha aludido también a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ha hecho ver y ha criticado al gobierno de Sánchez por eliminar y por echar a Irene Montero, como diciendo, a ver, si presumes de ser el gobierno que más ha hecho por la igualdad, ¿por qué te cargas al ministerio o a la ministra de Igualdad? Pues bueno, ahí ha estado bien Feijóo también. Y finalmente ha hecho como una alusión, ha aludido a una cierta complicidad tanto a PNV como a independentistas como a Podemos, ¿no? Como diciendo, bueno, ya veréis o ya os daréis cuenta, ¿no? De los inconvenientes o de las consecuencias de ir de la mano del PSOE. En ese sentido, la intervención de Feijóo, como os digo, había empezado bien, luego decayó, cometió los errores de siempre y bueno, en general, el global podemos decir que era una intervención de Feijóo
correcta. Bien, no ha estado tan mal. ¿Qué pasa? Que la respuesta de Sánchez ha sido abrumadora. Primero de todo porque ha empezado Sánchez a responder la contrarréplica, ha empezado con el error de Feijóo en la cita. Y por eso es un error muy grave el de Feijóo, porque básicamente tú has estado 40 minutos hablando de un montón de cosas y has permitido que Sánchez empiece la réplica con un error y con una tontería de una cita de Machado. Entonces, todo lo que has dicho antes queda en un segundo plano. Ahora todo el mundo está hablando de, ay, que se ha equivocado Feijóo, que no sabe buscar en Google. Y a partir de aquí, Sánchez se ha visto muy cómodo, muy tranquilo, riéndose. En varios momentos le costaba, o sea, yo no sé si estaba riendo de verdad o qué, pero se ha tirado varios minutos muy risueño, ¿no? Primero de todo criticando también el hecho de que por qué querían ir a elecciones otra vez si supuestamente las habían ganado. Y el momento estrella ha sido precisamente cuando se ha puesto a hablar de la teoría de que Feijóo no quería ser presidente, ¿no? Obviamente lo de que Feijóo haya renunciado a ser presidente es una tontería y no se lo cree nadie, no se lo cree ni el propio Feijóo ni su partido. ¿Qué pasa? Que si tú sigues manteniéndolo en esta investidura también, pues claro, llega Sánchez y se ríe de ti. Y en parte, pues le vamos a tener que dar la razón a Sánchez. En plan, normal que se te ría de ti. Es que no es comprensible, no es sensato. Y ojo, porque esta risa y este comportamiento tan risueño y despreocupado de Sánchez no es casualidad, ¿no? Precisamente podría haberse visto incómodo, podría haberse visto comprometido por la amnistía, pero todo lo contrario, ha respondido riéndose, haciendo bromas, muy irónico, y esto da una sensación de que está tranquilo, de que está confiado, de que se ve ganador, de que no tiene miedo a perder la investidura, y en ese sentido pues le suma puntos a lo que es la intervención de Sánchez en el global. Luego por último ha habido una réplica a la contrarréplica, donde Feijóo finalmente le ha dicho algo así como que bueno, que reconocía la legitimidad y reconocía la constitucionalidad de esta investidura, pero que sin embargo le decía a Sánchez, sí, esto es legítimo, esto es constitucional, pero tú estás gobernando y estás haciendo algo en base a mentiras. O sea, estás consiguiendo el apoyo de Junts por una amnistía que has dicho que no ibas a ofrecer y por tanto estás mintiendo. Y en ese sentido, Feijóo ha estado bien y está formal. Acababa ya aquí primer confrontación PSOE-PP Sánchez-Feijóo. No sabemos si será de los últimos, porque no sabemos cuál será el futuro de Feijóo, pero en ese sentido ha sido productivo, ha habido... En este caso ya hemos podido ver a Pedro Sánchez, porque recordemos que la investidura de Feijóo fue Óscar Puente el que respondió, y oye... Pedro Sánchez con una superioridad absoluta, podía rozar la humillación, y eso quiere decir que Feijóo no me ha parecido tan malo. Llegaba el momento de Abascal también, empezaba también haciendo alguna comparación de lo que es Sánchez con Chávez, con Maduro, con Hitler, y luego básicamente ha dado a entender que lo que estaba produciéndose en España, lo que se iba a producir, ¿no? Era una especie, un tipo de golpe de Estado, ¿no? Como esa injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial, pues estaba atentando contra uno de los tres poderes del Estado y por tanto se podía considerar como un golpe de Estado. Esto mismo es algo que efectivamente ya dijo algún ministro del PSOE cuando estaban en contra de la amnistía. Sin embargo, en este caso, las palabras de Abascal no han sido bien recibidas. Y en parte lo puedo entender. Básicamente, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha instado a retirar estas palabras y en caso de no hacerlo sería ella y la propia Cámara del Congreso la que retiraría del acta esas palabras. Yo sinceramente, si bien puedo no estar de acuerdo con las palabras de Abascal, yo no entiendo por qué tienes que retirarlas. Honestamente, yo no las hubiera retirado. Y además soltar todo ese discurso de, bueno, sabemos lo que es una dictadura, no queremos que tal, lo que es un golpe de Estado. Ahórrate el discurso, en plan, yo sinceramente no las hubiera retirado. Más que nada, sobre todo, porque le estás dando la razón a Abascal. Luego de repente Abascal sigue hablando y dice, mirad, efectivamente esto me están censurando, no quieren que conste, no aceptan la crítica. Entonces... Chico, es que le estás dando la razón a Abascal cuando tú retiras eso del diario. Y sí que lo de retirar palabras, afirmaciones o intervenciones del diario es algo bastante común y que se ha hecho con todos los partidos. Cuando en su momento con Podemos también se le retiraron varias intervenciones a Pablo Iglesias o varias afirmaciones. Pero yo eso sinceramente yo no lo retiraría, honestamente. Si se ha dicho, se ha dicho. ¿Estés de acuerdo o no? No pasa nada, no tiene por qué ir más allá. El resto de la intervención de Abascal, pues bueno, muy crítico con la amnistía. Ha hecho un llamamiento a la movilización de la derecha, del propio PP también en el Senado con esa mayoría que tiene. Y cuando ha acabado la intervención, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo. En este caso, el PSOE no ha querido responder a Abascal, por lo tanto, pues bueno, hemos aligerado un poco lo que es la sesión de investidura y era el turno de Yolanda Díaz. Sinceramente, esta intervención de Yolanda Díaz creo que era la que menos relevancia tenía y más que nada porque se ha puesto efectivamente a atacar a Feijóo, ¿no? Ha hecho un poco de aliada y de escudera de Pedro Sánchez y pues prácticamente una o ninguna intervención a Pedro Sánchez y ninguna crítica a Pedro Sánchez. O sea, han ido modo pack, ha dicho que asumía y que apoyaba lo que había dicho Pedro Sánchez y en este caso se ha puesto a atacar en el sentido dialéctico a Feijóo y a echarle en cara las contradicciones y a defender la labor del gobierno.
Ya veremos si a Sumar esto le sirve. En fin, yo esto ya poco puedo valorar. Así, en resumen, ha sido una sesión de investidura con debate, ha sido una sesión de investidura con réplicas y con intercambios entre los candidatos. No ha sido tan tensa como se podía prever, no ha habido un ambiente tan tenso ni tan extremo como algunos podrían imaginar. Y bueno, pues yo creo que el resumen ha sido, ¿no? Pues ver... Yo creo que, bueno, lo más llamativo ha sido pues ese enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo, cómo se ha saldado con un Sánchez que se ve muy confiado, que se ve ya presidente y que sabe que efectivamente mañana en la votación será seguramente investido presidente. Entonces nada, dime qué te ha parecido la sesión de investidura de hoy. Mañana haremos vídeo por si hay alguna novedad o si pasa algo al respecto. Haremos también una serie de vídeos analizando cuáles creo que han sido los mayores errores de Pedro Sánchez y cuáles creo que han sido los mayores aciertos, porque efectivamente ha cometido aciertos, pero también ha cometido errores y eso lo vamos a hablar también. Así que nada, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Estaré encantado de leerte y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.